Family Day del presidente Mulino. Hoy en su faceta de abuelo, el presidente de la República, el presidente José Raúl Mulino, se toma un alto para apoyar a su nieto Samuel, que se llevó el segundo lugar en la carrera de autos. No hubo influencia ahí de que porque él dijo el presidente, no, segundo lugar. En su cuenta de X, Mulino declaró: apoyando el kartismo nacional y a mi nieto Samuel. Vamos con todo para engrandecer nuestro deporte de autos. Muy bien. Me parece muy bien. Me parece bien que el presidente apoye todos los deportes. Este es muy bueno también. Hay que hacer más pistas para que todos los niños tengan acceso, y también los adultos, porque este es un deporte que se juega, que se hace en otras latitudes. Me parece positivo que se apoye y se incentive al deporte. El kartismo, excelente, me parece muy bien. Así que es una buena iniciativa por parte del presidente. Todo lo que tenga que ver con apoyo al deporte me parece un valor positivo. Aquí hay un comentario. Estos son los niños que nacen en cuna de oro. ¿Y cuál es el problema? Aquí vamos a leer el comentario. Estos son los niños que nacen en cuna de oro. Pero lo que comenzó carretilla de madera y se ponen a hacer su deporte no enaltece al país. Pero aún así, cuando estos niños nacidos en la humildad son los que siempre dejan al país en alto. Pero estos no son reconocidos, ni siquiera apoyándolos un Estado. Okay, habla de una realidad. Sí, es cierto, pero no lo veo por la parte, hasta ahí no lo veo por la parte de porque si eres rico o eres pobre. Lo veo por la desidia de los gobiernos, por los gobiernos corruptos que hemos tenido a lo largo de la historia. Pero estos son, listo. El enfoque no lo veo, yo no estoy en contra de que la gente sea rica o sea menos pudiente económicamente. Yo siempre he dicho que la plata y el oro son de Dios, y cada persona tiene la riqueza que tiene porque Dios así lo ha permitido. Así que esa es mi manera de verlo. O sea, yo no tengo nada en contra de que usted sea millonario, no, yo no envidio eso, yo no tengo problema con eso. Creo que el tema es el enfoque está mal. O sea, sí es cierto que ha habido, vamos a seguir leyendo. La vida es así. Dinero mueve al mundo de los ricos. Los hijos de los hijos, sus descendientes son los que ocupan las mejores posiciones. Hasta se les niega un préstamo para salir adelante con sus estudios. Y son muchos de esta pobreza que salen buenos y dignos profesionales. No digo que estos no son dignos. Dignos merecedores, pero todos debemos compartirlos por igual, porque todos somos vistos por igual ante los ojos de Dios. Totalmente de acuerdo. Tanto rico como pobre debe haber igualdad. Pero déjenme felicitar a su pequeño, porque después de darle palo, ¿no? En general, ahora felicita al pequeño. A este gran logro, una enseñanza del deporte digna de admirarlo. Todos los niños así pudieran tener la misma oportunidad. Felicitaciones, Samuelito, y muchas bendiciones. ¡Wow! Mira, al final como que cambió. Pero mira, aquí ya lo repito yo, ¿no? Ya lo repito yo, lo digo hace un rato. Yo no tengo nada en contra de que usted tenga plata o no tenga plata. Yo no tengo problema con eso. Yo no lo envidio a usted si usted tiene o no tiene dinero. Ese no es asunto mío. Yo busco la manera de ganarme el pan honestamente y enseñarle a mi descendencia, a mis pollitos, cómo tienen que ser hombres y mujeres de bien. Eso es lo que yo trato de hacer. Yo lo digo desde el punto de vista de sustento de un hogar. Entonces yo echo para adelante y trato de enseñarles que no hay que robar, no hay que mentir y por supuesto no hay que ser corruptos. Y eso es lo que tratamos de enseñar. Entonces, si aún así en el camino se le brindan oportunidades y se presta para actos ilícitos y cosas, bueno, ya quedará en su conciencia, porque acá se le enseñó que eso no es correcto y que tiene que pagar con dolor en el alma. Un hijo mío roba, tiene que ir preso. Lamentablemente, eso es una cosa que tiene que ser así. Pero bueno, a lo mejor otros no piensan así. Y eso hay que respetarlo.
Family Day del presidente Mulino con su nieto, muy bien. Me gusta la iniciativa, la idea, por lo menos con la intención. Quiere apoyar el deporte del kartismo y los deportes en general. Me parece muy bien. Pero de ahí a que se diga que porque usted tiene plata o no tiene plata es porque se le dan los recursos. Yo he visto muchos casos de futbolistas exitosos y grandes atletas que no han tenido el apoyo económico. En el caso de Irving Saladino, por ejemplo, no tuvo el mejor apoyo posible. Y muchos futbolistas del patio y grandes futbolistas de la historia. Entonces nunca que sea una excusa si se puede o no se, tampoco para los estudios, ¿eh? Usted puede sobresalir y usted puede llegar lejos. Así funciona la vida. Ánimo, ánimo que se puede, sí se puede. Positivo y a echar para adelante. No ponemos a estar mirando que otros tienen y otros no tienen. Ey, ese asunto de ellos, allá arriba hay un Dios. You know, ¡pra!